Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre algunos temas particulares y estamos concluyendo de esta manera nuestro estudio, o por lo menos nuestra reflexión, así de una forma un poco más rápida, no digo tan profunda, ¿verdad? Porque hay tantos elementos, como nosotros sabemos, dentro de la Biblia, pero que por lo menos nos ayudan a ubicarnos, a conocer en un estudio un poco más profundo de la palabra de Dios. Nosotros hablábamos en estos días y vamos a continuar con este tema, lo que significa la solidaridad entre los miembros del pueblo de la alianza. La solidaridad, este elemento es fundamental y esencial. Nosotros hemos tocado varias veces y hemos desarrollado el tema de la comunidad. La solidaridad entonces entra como elemento que une, elemento que compromete. Por eso también el berit, porque nosotros en la definición ya sabemos que berit, alianza, ¿verdad? En hebreo se dice berit, significa esta alianza, este compromiso dentro de esta cláusula, en este tratado, donde nosotros encontramos las obligaciones y los derechos, ¿verdad?, que uno recibe o las obligaciones que uno tiene que cumplir con respecto a la otra persona o al otro pueblo en este caso. Y estamos hablando por eso de solidaridad. ¿Cuál tiene que ser esa solidaridad? El por qué nos unimos y qué es lo que estamos buscando. Últimamente nosotros hablábamos del amor al prójimo, que es el segundo elemento. El amar a Dios sobre todas las cosas es el primero, pero que el segundo está muy unido. Dice, no se puede amar a Dios sin amar al prójimo. A Dios a quien no lo vemos, dirá después San Juan. Y después decimos que le amamos, ¿verdad?, a Dios, y sin embargo le estamos rechazando, le estamos odiando al mismo prójimo. Y esto, queridos hermanos, sucede continuamente entre nosotros y en todos los estamentos, Hoy ahí la ñande apetepe la iñañaba, ¿entienden? Y eso es justamente lo que hoy el Evangelio, y sobre todo aquí ya estamos en el libro del Deuteronomio,
Incluso en el libro de Levítico nos decía, ¿se acuerdan? En el capítulo 19, versículo 18, directamente te decía que no serás vengativo con tus compatriotas, ni le guardarás rencor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso entonces es lo que después nosotros vamos llevando adelante hasta llegar con Jesús, que incluso dice amar al enemigo. Pero esto es elemental y fundamental, queridos amigos. ¿Saben por qué? Porque nosotros hablamos mucho de Dios y hablamos y rezamos y decimos que venga el Espíritu. Ay Dios, ñamotela, ñandresa, yajupila, ñandepo, ñamaña, bate, yayepopete, yazapatea, todo lo que uno quiere. Ñandemopirimba, allá. Pero después somos malos con los demás. Somos malos. No somos capaces entonces de ayudarnos, de pasarnos las manos. Siempre ya huele coana alguno a este cuerpo y nos alañan de cayore. Entonces nos molesta. Y entonces hacemos cualquier cosa. Y eso, como le estoy diciendo, en todos los estamentos. No solamente en los estamentos de la política, ¿verdad? En que uno con el otro se están echando pestes y culebras, ¿verdad? Y que algunas veces también que es solamente en beneficio propio otra vez, ¿verdad? Pero algunas veces nosotros creemos, estos se maltratan, que esto y aquello, pero después a puerta cerrada ellos están distribuyendo la torta entre ellos, los grandes enemigos políticos, supuestamente, ¿verdad? Bueno, entonces por eso yo digo que la maldad muchas veces es más en el día a día, en elementos así de la familia. Entre los hermanos hay también dificultades, problemas. Algunas veces se pelean, no sé, por una herencia, por un terreno, por una casa, por, no sé, un sueldito ahí de jubilado, de jubilada, de los padres que se murieron. En fin, muchas cosas, queridos hermanos, que suceden en nuestra vida. Muchas cosas. Pero nosotros seguimos insistiendo y seguimos diciendo, ¿verdad? Que le amamos a Dios, que le queremos a Dios, que nosotros, en fin, hablamos mucho, llenamos nuestra boca de palabras de Dios. Incluso hablamos contra la corrupción, hablamos contra los demás, que esto no puede ser de esta manera. Sí, ¿verdad? O sea, miramos un poco el ideal. Pero después, ¿cómo nos cuesta? Y yo me incluyo también. ¿Cómo nos cuesta, verdad? En el momento en que tenemos que amar verdaderamente al prójimo, ese prójimo que te necesita, ese prójimo que está enfermo, ese prójimo que está entonces sin ninguna posibilidad, ¿verdad? O cuando uno quiere hacer bien las cosas, ¿verdad? Cuando uno descubre situaciones irregulares y quiere poner, entonces ahí se le cae encima, no contra esa irregularidad, ¿verdad? Contra esa corrupción, sino que contra la persona, ¿verdad? Y aquí no es ir contra la persona. Aquí es ir verdaderamente sobre las cosas como tienen que ser, ¿verdad? Apealas así, hace formal ya, y bueno, porque aquí entra todavía, ¿verdad? Nuestro indio, ya hay señal de verdad, lo que sale desde adentro. Y entonces todo eso tenemos que volver a mirar, a repensar, a entender, porque lo que leemos en la palabra de Dios, lo que leemos en la Biblia, en realidad, ¿saben qué es? Es una propuesta. Hago propuestas, Gina. Apeañan de entonces ñantende poná ya ella. Va peñan de yara la yerurea Gina ñande. Apeañan de la yagüero guatana ya yapo la icatuno ya yapo pona. A cuanto más ya yapo pona, pega tú entonces hoy pona 20 más. Pero se dan cuenta que esto es todo un proceso, que esto es todo un camino, que esto es lo que nosotros tenemos que ir haciendo y tenemos que procurar, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que procurar. Bueno, entonces, de esta manera, queridos amigos, nosotros estamos haciendo, ¿verdad?, este camino, entendiendo lo que nos propone esta escuela que le llamamos así deuteronomista. También tenemos en algunos escritos, no simplemente de la Biblia, sino que también escritos así a nivel internacional, a nivel ya de nuestra cultura, de nuestro mundo actual, cartas o propuestas muy interesantes, como nosotros, por ejemplo, hablamos de hasta qué punto, dice, la ley del Deuteronomio proyecta en la esfera legal la experiencia histórica de un éxodo desde condiciones inhumanas y la visión original de una sociedad tribal equitativa de campesinos libres e iguales
en orden a crear una ley y un ethos de libertad, igualdad y fraternidad para la vida en la tierra prometida. Para la vida en la tierra prometida. ¿Hasta qué punto, verdad? Es esta influencia, ¿verdad?, que tiene. Pero esta es una escuela deuteronomista. Por eso le estaba diciendo, esto es propuesta. Esto que el Señor nos trae directamente es una propuesta que nosotros después tenemos que entenderlo, tenemos que reelaborarlo dentro de nuestro corazón y luego procurar ponerlo en la práctica. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Nunca es tarde para hacer un cambio. Puedes decir, es que yo ya me metí en esta carrera y ya no sé cómo hacerle, estudié esto y ya entré a este trabajo. Nunca es tarde para hacer un cambio, porque Dios no quiere que te ahogues. Hola, soy el padre Rafael Pacanins. ¿Cómo enfrentar momentos de prueba y de dificultad? Hemos vivido la pandemia mundial, que ha sido un momento de crisis enorme. Pero no solamente las pandemias mundiales nos vienen a mover el tapete y a hacer la vida de cuadritos. También, por ejemplo, enfermedades, muertes o fracasos en tus negocios o que reprobaste un examen. Y hay momentos muy duros en la vida, ¿no? ¿Y cómo los puedes enfrentar? Bueno, yo creo que hay un héroe de la Biblia que nos enseña perfectamente qué hacer. Y ese es Noé. ¿Recuerdas la historia de Noé, el que construyó la barca del diluvio? Bueno, esa historia nos enseña cómo hacer para enfrentar los momentos de dificultad en tu vida, los momentos de crisis. Sí, lo primero que dice en el Génesis, el capítulo 6, que te recomiendo que leas esta historia de Noé, son 3-4 capitulitos, te los lees en 10 minutos. Dice así en Génesis 6, versículo 9. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado ante sus contemporáneos, un hombre fiel a Dios. Primero, vive una vida auténtica, una vida coherente ante Dios y ante los demás. Porque eso fue lo que le permitió a Noé ser elegido por Dios para llevar a cabo sus planes, ¿no? A lo mejor tú te puedes encontrar en un ambiente súper hostil, un ambiente fatal, un ambiente a lo mejor de muchísimos vicios, a lo mejor de un gran desastre. Te puedes encontrar a lo mejor que tus amigos no piensan como tú, ni siquiera tu familia piensa como tú. Pero hay una convicción de ser un hombre, como dice aquí, un hombre fiel a Dios, un hombre justo y honrado ante sus contemporáneos. Quien tiene esa convicción tiene adentro de sí una fuerza impresionante que lo va a preparar para cualquier momento de crisis o dificultad. El hombre que es justo y honrado ante sus contemporáneos, el hombre que es fiel a Dios, escucha a Dios. Dios se reveló a Noé porque Noé tenía un corazón especial. No era como los demás. Y entonces Dios le iba confiando sus planes como un amigo. Cuando tú tienes un amigo muy querido, que sabes que es auténtico contigo y que te guarda tus secretos, tú le cuentas tus cosas. Bueno, eso mismo pasa con Dios, con las personas que son cercanas a Él y que tienen su corazón puesto en Él. Entonces, lo primero, vive una vida auténtica. Segundo, obedece a Dios. Y obedece a Dios aunque sea ilógico, aunque sea ridículo lo que te está pidiendo. Mira lo que Dios le pide a Noé. Dios le revela que va a enviar un diluvio y le dice: hazte un arca de madera resinosa y la harás así. Tendrá unos 150 metros de largo. 150 metros de largo, eso es muchísimo. 25 de ancho y 15 de alto. Le está pidiendo construir un crucero. ¿Para qué? Para que él pueda ir a buscar parejas de todos los animales de la tierra y que él pueda salvar a la humanidad. Eso a veces no sé si se te hace muy lógico, pero es como una tarea bastante difícil de cumplir, ¿no? Y no solamente eso, Noé se pone a obedecer a Dios y empieza a construir esa barca cuando todavía no llovía. Entonces, imagínate lo que la gente iba pensando alrededor, diciendo: este Noé está chiflado. La esposa habrá dicho: qué vergüenza. Los hijos: ay, papá, mejor yo no quiero saber nada de ti. No digas que eres mi papá. Pero Noé obedecía incluso ante cualquier crítica, cualquier rechazo.
Él era consciente de que tenía una misión de Dios y la iba llevando a cabo. Noé obedecía. Y eso también nos puede pasar a nosotros en nuestras crisis, que nosotros, Dios a lo mejor nos está pidiendo hacer algo ridículo o algo heroico. Corta esta relación, llama a esta persona, pide perdón, invierte en esto, empieza este trabajo, dedícale más tiempo a la oración, dedícale más tiempo a tus amigos. A lo mejor te pide cosas que tú dices, ¿pero por qué? A lo mejor te dice, deja este trabajo. Y tú dices, pero es que el gran trabajo. A lo mejor Dios te está diciendo, cámbiate de carrera. Y a ti te parece ilógico. Y a los que están alrededor de ti, a lo mejor también. Pero ¿no será que en eso que te está pidiendo está la situación de tu dificultad, la solución de tu dificultad, de tu crisis? Y hay que obedecer a Dios incluso cuando a ti mismo te parezca que no tienes las condiciones. Porque aquí dice, Noé tenía 600 años cuando llegó el diluvio sobre la tierra. Nunca es tarde para hacer un cambio. Pues decir, es que yo ya me metí en esta carrera y ya no sé cómo hacerle. Estudié esto y ya entré a este trabajo. Nunca es tarde para hacer un cambio. Porque Dios no quiere que te ahogues. Él quiere que flotes en el arca que Él te quiere ayudar a construir para salvar tu vida y la de tus familiares. Y ese es el tercer consejo. Haz un buen equipo. Haz un buen equipo. Porque la solución de tus problemas no va a venir tú solo como si fueras Rambo o no sé quién, ¿no? La solución de tus problemas viene en la medida en que haces equipo. Dice, Noé junto con su mujer, sus hijos, sus nueras, entraron en el arca para escapar del diluvio. Porque tu familia está ahí para ayudarte. Tus amigos están ahí para ayudarte. Y a lo mejor hoy no tienes una familia o unos amigos que te ayuden. A lo mejor eso es lo primero que hay que empezar a crear, ¿no? Relaciones fuertes de personas que van a estar contigo cuando llueva. Y es que muchas veces nos hemos dedicado o a hacer amistades que luego no van a estar con nosotros en los momentos de dificultad, que realmente no son amistades, o a lo mejor por nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestras obligaciones, no le dedicamos tiempo a nuestra familia, que realmente termina siendo lo más importante. Entonces, ¿cómo enfrentar las dificultades? Sé un hombre, sé una mujer auténtico, obedece lo que Dios te diga y haz equipo, sobre todo con tu familia, que son los que más te quieren. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
levantarás, de lo profundo me sacarás. Tú me levantarás y me sostendrás. Aunque tenga el corazón en dos y yo sufra por una traición, tú me levantarás y me sostendrás. Lo imposible para mí es posible para ti. Lo imposible para mí es posible para ti. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida. Es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el desierto de mi vida. Es tu voz que me responde. Me levantará, de lo profundo me sacarás. Tú me levantarás y me sostendrás. Tu mano me levantará cuando ya no quiera seguir, cuando no pueda más, no pueda más. Tu mano me sostendrá cuando no pueda más, no pueda más, tu mano me sostendrá. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida. Es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el desierto de mi vida. Es tu voz que me responde. Oh, oh, oh. Yo nunca he estado solo. Tú siempre has estado conmigo. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida. Es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el desierto de mi vida. Es tu voz que me responde. Oh. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con el libro del Deuteronomio, con esta escuela tan importante, tan interesante que es la escuela deuteronomista. Estamos hablando como colofón, ¿verdad?, de la solidaridad que tiene que existir o que existía, ¿verdad?, entre estos pueblos que habían hecho esta alianza, este berit. Desde ahí surge entonces ese compromiso. Al poner estas cláusulas y al escribir, ¿verdad?, todas estas cláusulas, nosotros decimos, bueno, aquí podemos dar estos pasos importantes. Entonces, vamos a mirar algunos de estos elementos, queridos amigos. El primer elemento como consecuencia de este querer entrar y querer descubrir que a Dios le amamos en nuestros hermanos. En otras clases, ¿verdad?, de nuestro curso bíblico habíamos hablado de esta famosa palabrita, nuestra expresión o frase, diría yo, una linda expresión, ay sheyara anga, ay shiñaranga,
Aishi Yaranga decimos nosotros, ¿verdad? Aishi Yaranga. Esta pobre persona que es imagen de mi Dios. Aishi Yaranga. Y entonces es una forma, ¿verdad?, de compasión. ¿Verdad? Y entonces Aishi Yaranga, ¿por qué? Porque es imagen de mi Dios. Esto hace síntesis de toda una escuela deuteronomista. En cuanto que nosotros reflexionamos y decimos y hablamos de una solidaridad, de qué camino tenemos que hacer, ¿verdad?, para encontrar y ofrecer esa gracia de Dios, todo esto. Entonces aquí nosotros podemos decir elementos importantes, ¿verdad?, dentro de una preocupación nuestra, ¿verdad?, de que el amor a Dios nosotros lo vamos a encontrar en el amor al prójimo. En cuanto que nuestra preocupación es amar a Dios, y podemos quedarnos simplemente en eso, y pensamos que amar a Dios es mirar y desde las nubes o desde el aire o desde el cielo, no sé dónde, mirando a lo alto, entonces pensamos que le estamos llamando a Dios. Miramos tan arriba y al final Dios está aquí abajo, te está tocando, te está pidiendo. Es un mendigo que está ahí tirado y vos estás mirando allá arriba. Entonces justamente a mí me llamó la atención uno de estos diseños, ¿verdad?, interesantes, ¿verdad?, una forma de chiste por una parte, pero más que chiste, es realmente una reflexión muy profunda que a mí por lo menos me llegó mucho, ¿verdad? Estaba uno que estaba en oración, ¿verdad? O sea, en oración, que está muy bien, y que miraba allá. Dios, cómo quiero verte, Dios, cómo quiero amarte, Dios, cómo... Y ahí abajo, sentado, un mendigo, ¿verdad?, pidiéndole ahí, tocándole, ¿verdad?, pero él mirando allá arriba. Y entonces como diciéndole, aquí estoy, ¿verdad? Aquí estoy presente, aquí. Entonces, queridos hermanos, estos son elementos, ¿verdad?, fundamentales que a nosotros nos tienen que hacer pensar, ¿verdad? En cuanto yo estoy rezando, pidiendo al Señor, no tengo que olvidarme que también esa mirada tengo que hacerlo hacia la tierra, hacia mis hermanos. Incluso la cruz, ¿verdad?, en la explicación es muy interesante, por la cual pende nuestra propia salvación. Es decir, un Jesús que muere por nosotros, un Jesús que se entrega, ¿verdad?, totalmente por nosotros. Es interesante porque aquí nosotros tenemos el elemento de la cruz. Yo siempre digo, ¿verdad?, el palo vertical. Es entonces el cielo que se une a la tierra. Y más aún esa cruz que entra, se incrusta en la tierra para que pueda sostenerse, un Dios que entra en nuestra realidad humana, en nuestra realidad del mundo. Entonces la cruz está incrustada dentro de esta tierra, está incrustada dentro de nuestra propia vida. La relación y la unión entonces del cielo con la tierra. Pero al mismo tiempo sabemos que está el palo horizontal. ¿Y qué es lo que encontramos nosotros en ese palo horizontal? Y es justamente la relación horizontal, o sea, entre nosotros. Dios y el hombre, Dios y la tierra, el hombre con los hombres, es decir, nosotros entre nosotros mismos. Esa es la solidaridad de la que nosotros estamos mirando. Y aquí entran los dos elementos esenciales y fundamentales, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque está entrando la parte religiosa que concierne exclusivamente a la relación con Dios, que es esencial y fundamental. Hasta incluso podríamos decir que esta es una dimensión contemplativa, si uno quiere decirlo así. Pero luego, la dimensión contemplativa nunca puede estar separada de una dimensión horizontal, que es la dimensión de la acción, la dimensión de las obras. ¿Se acuerdan? Sobre todo Santiago cuando dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo te voy a mostrar a través de mis obras verdaderamente y de mi compromiso real, lo mucho que creo en Dios. Es decir, mi acción, mi compromiso con los demás, mi compromiso con mis hermanos, es lo que te está demostrando. Y no solamente por demostrarlo, ¿verdad?, a los demás, sino que porque yo estoy convencido que en mi acción yo demuestro y vivo lo mucho que le quiero y que le amo a Dios. Porque a Dios yo le estoy encontrando en mis hermanos. Y está ese otro caso, ¿verdad? ¿Se acuerdan?
Esto es muy trillado, muy conocido, pero lo digo así brevemente, solamente recordando para que podamos seguir reflexionando, ¿verdad? Aquella mujer que era sacristana, dice, y que siempre le pedía a Dios, Dios, quiero que un día me visites, quiero un día, Señor, que vengas a cenar conmigo, si tú me amas verdaderamente, cuánto yo te estoy sirviendo aquí en la iglesia, etcétera, etcétera, quiero verte, quiero hablar contigo. Y Dios en un momento le habla desde el sagrario y ella queda todo así. Sí, dice, voy a ir a cenar contigo el día de la Navidad. Ay, ay, ay. Y entonces ella ese día de la Navidad preparó todo, dice, lo mejor, ¿verdad? Después a eso de las 8 de la noche alguien toca el timbre, va y abre la puerta y la atiende. Y era un mendigo ahí, zaparrastroso, ¿verdad? Y le dice, por favor, si tiene algo para comer, un poco, por favor. No, váyase de aquí, pues yo estoy esperando ahora. Alguien tiene que venir conmigo a cenar esta noche. Váyase. Entonces se fue. Y después, entonces ella sigue esperando a su visita. Al final, no llega. Entonces ella se queda enojadísima, dice, ¿verdad? Se enoja. Y después se va y cuando se encuentra ahí en el sagrario ante el Señor, le reta y no quiere saber nada. Se enoja y le dice, Señor, no puede ser que me hayas hecho esto. Me engañaste. Yo que te esperé toda la noche, que preparé todo justamente para recibirte. Entonces Jesús le dice, pero mi hija, me fui a las 8 de la noche y me echaste de tu casa. ¿Quién era? Era ese mendigo. Ahí está. Entonces, ¿dónde nosotros le encontramos a Dios? ¿Dónde le encontramos a este Dios que se manifiesta y que llega hasta nosotros? Y ahí, en el hermano. Por eso es que el Evangelio, después que hemos leído, ¿verdad? San Marcos, el segundo dice es imposible de separar del primero. Imposible. Y por eso dice, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábado de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más.
Amigos, seguimos con Ñande Yarañ Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre algunos elementos fundamentales, esenciales, ¿verdad?, de este seguimiento del Señor, conociendo la Biblia, es decir, la propuesta pedagógica que el Señor nos va dando dentro de nuestro contexto histórico. No nos olvidemos de esto, queridos hermanos. El contexto histórico es elemental y fundamental para nosotros. Es decir, Dios no se manifiesta como una lucecita, como un angelito de aquí para allá o porque no sé qué cosa, cosas extraordinarias, sino que Dios se manifiesta en lo ordinario. Y aquí de una manera muy excelente y muy concreta, muy directa, porque no se está diciendo, ¿verdad?, que el Señor aquí se manifiesta y nos dice, yo estoy en ese hermano. Y de ahí viene la solidaridad. Ser solidario significa ya yeja cuamo hoy veñan de yara, ya yeja cuamba ella va peñan de yara hoy con te veñan de reje, jamoy o lo bañan de mañana, ¿verdad? Es decir, darle el toque, darle la vista de dónde vamos a ubicarnos para ver y percibir su presencia. Porque si no, también el Señor puede pasar desapercibido para nosotros cuando no estamos sensibilizados. Lo que nosotros tenemos que procurar hacer, queridos hermanos, con nuestras reflexiones y mirando profundamente el valor del Evangelio, el valor de la palabra de Dios, el valor de la Biblia, es dejarnos sensibilizar por el Señor. O sea, que nos toque, que me dé piel de gallina y la gente lleva. O sea, topocoñandereje. Y desde ahí nosotros entonces vamos a entender y vamos a ver, ¿verdad?, lo que significa entonces un seguimiento después de Jesucristo en su Evangelio. Un seguimiento de Jesucristo en este camino que nosotros necesitamos hacer. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, tenemos que hacer este camino y tenemos que pedir al Señor esta gracia. Nosotros necesitamos verdaderamente hacer pasos concretos. Necesitamos verdaderamente, queridos hermanos, dejarnos sensibilizar por el Señor, por su Espíritu, mirar lo que el Señor quiere de nosotros y cómo nosotros tenemos que hacerlo. Vamos a seguir un poco este primer elemento. Cuando uno se deja sensibilizar y cuando uno entiende lo que significa este seguimiento de Dios en nuestra vida, su presencia real, total y actual, es esto de mirar un pueblo de hermanos. Un pueblo de hermanos. ¿Cómo nosotros vamos a entender esto? Entonces, la preocupación por el otro, el preocuparme por el otro, esa es la solidaridad. Ser solidarios, buscar, entrar en esa relación. La preocupación por el prójimo es un rasgo sobresaliente del código deuteronómico. Es un rasgo, es una característica, es elemento fundamental y esencial entonces de este código deuteronómico. Es decir, aquí se está haciendo un camino. El Deuteronomio nos habla continuamente entonces de esta acción nuestra, de esta propuesta, y que es notable también el sentido de fraternidad que impregna la ley deuteronómica. Es esencial entonces, queridos amigos, es fundamental esto que nosotros tengamos en consideración. Al entrar en la tierra prometida y después de conquistarla, al menos parcialmente Israel emerge como una sociedad tribal. Al entrar, ahí comienza entonces la reorganización, ¿verdad? Como siempre nosotros sabemos. Uno se tiene que organizar, uno está comenzando. Y todo lo que es comenzar algo significa, ¿verdad?, poner poco a poco los elementos que nos van a ayudar a nosotros para poder después ir desarrollándonos. Eso es también muy importante. Y por eso este código deuteronomista, este código de esta escuela, ¿verdad?, que reflexiona y que entiende, mirar a Dios, responder a Dios, viene desde una relación profunda de amor al prójimo. Vamos a ser un poquitito más concretos, ¿verdad? Porque tenemos que pensar desde dónde nace también esto que nosotros, ¿verdad?,
Es decir, los estudiosos de la Biblia le llaman escuela deuteronomista, porque la escuela deuteronomista no es que existía y hay algunos escritos arqueológicos donde encontraste y que decía escuela deuteronomista. No, la escuela deuteronomista es entonces una forma de decir, después de hacer muchos estudios y de descubrir elementos como leitmotiv, elementos que se van repitiendo continuamente y entonces que nos dan la posibilidad de armar toda una estructura y darnos cuenta que hay un grupo que piensa de una cierta manera. Y ese pensar de cierta manera es entonces lo que a nosotros nos proyecta. Y eso entonces, queridos hermanos, es lo que nosotros estamos mirando aquí. Eso es lo que nosotros estamos descubriendo entonces en cada uno de estos elementos, ¿verdad?, del Deuteronomio. Y aquí decíamos que al entrar a la tierra prometida y después de conquistarla, Israel emerge como una sociedad primero de grupo, ¿verdad? Una sociedad tribal, le llamamos nosotros. Es decir, de alguna manera tiene que comenzar, de alguna manera tiene que ver su realidad. Y desde esa realidad después va a comenzar, ¿verdad?, a reorganizarse. Eso aparece con toda claridad en el libro, por ejemplo, de los jueces. Dentro de poco ya vamos a ir entrando, ¿verdad?, en este libro también maravilloso, el libro de los jueces. Vamos a estudiarlo, vamos a mirarlo, cómo se nos describe, ¿verdad?, este camino, cómo el pueblo va descubriendo la acción de Dios, de un Dios que acompaña a su pueblo, de un Dios que camina. ¿Se acuerdan que normalmente con las otras religiones, los dioses normalmente, una vez, así como el demiurgo, que hayan creado el mundo, que hayan puesto a cada ser creado o plásticamente, ¿verdad?, entonces transformado, no sé, del caos, de lo que fuere. Cada cosmología tiene un poco su forma de expresión en cuanto a su creación y el Dios que lo va creando. Pero la gran mayoría, después de la creación, lo que hace es edificarse un templo. Y después ese Dios va y entra en su templo y espera para que sus criaturas vengan a Él. Todos los que fueron creados por Él vengan y le agradezcan, le alaben, le veneren. Eso es lo que normalmente encontramos en los mitos o en las narraciones de creaciones. Cómo termina el Dios al final construyendo su templo y esperando que todos vengan a alabarlo. Sin embargo, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios nuestro, de nuestra Biblia, se presenta como un Dios que una vez que ha creado todo, ¿qué es lo que hace? Ahora Él comienza a caminar y a acompañar a cada una de sus criaturas. Es interesante. Esto es al revés. No es que Él espera que las criaturas vengan, sino que es Dios el que jalaj te pone luego, ¿verdad? Es decir, va entrando, va visitando. Eso es lo que el Papa Francisco también tanto insiste, ¿verdad? Lo que yo diría, ¿verdad? Lo estoy utilizando y estoy comparando un poco este pensamiento magnífico, ¿verdad?, del Papa Francisco cuando dice iglesia en salida, ¿verdad? Es el jalaj, es el caminar, es el ir, meterse con el pueblo, saber el palpitar de la gente. Eso es lo que el Papa Francisco siempre hizo, ¿verdad? Y entonces eso es lo que él siente y eso es lo que él ahora lo vive y dice, esto es lo que tenemos que hacer. Y me siento en el deber de comunicarles y decirles que tenemos que hacer esto con nuestro pueblo, con nuestra gente. Así como Dios caminó y así como Dios acompañó a su pueblo, nosotros tenemos que hacerlo así. No ser curas, obispos de oficina, de aire acondicionado, sino que verdaderamente de iglesia en salida, de misas en las calles, de misas en las plazas, llegar entonces hasta los más necesitados. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 500 5036.
Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Enséñame a amar como tú lo haces, Señor. Enséñame a perdonar como tú lo haces, Señor. Y que no tema de caerme si es muy alto, porque tú calmas todo en mí. Eres refugio y consuelo en mis mañanas. Quiero que siempre estés aquí. Tómame, sosténme en tus brazos y elévame despacio. Ven, lléname de ti. Sáname, renuévame por dentro, cambiando por completo la oscuridad que me aleja hoy de ti. Y que no tema de caerme si es muy alto, porque tú calmas todo en mí. Eres refugio y consuelo en mis mañanas. Quiero que siempre estés aquí. Tómame, sosténme en tus brazos y elévame despacio. Ven, lléname de ti. Sáname, renuévame por dentro, cambiando por completo la oscuridad que me aleja hoy de ti. Que me aleja hoy de ti. De ti. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre algunos temas particulares. Ahora decíamos que el amor de Dios nosotros lo encontramos, lo vivimos, lo manifestamos en el amor al prójimo.
ante esta famosa pregunta, ¿verdad?, que encontramos en San Marcos capítulo 12, desde el versículo 28-31, nosotros decimos justamente que el amar al prójimo como a ti mismo, no existe otro mandamiento mayor que estos, el amor a Dios y el amor al prójimo. No se pueden separar estos dos elementos. Y poníamos como ejemplo, ¿verdad?, de estas lindas experiencias dentro de estas anécdotas que nosotros le llamamos así, cómo Dios nos ama, cómo Dios nos quiere, cómo Dios se manifiesta, pero en un amor concreto, en un amor también sensible dentro de un contexto histórico. No podemos pensar que nuestro Dios es un Dios, decíamos, que va y se queda como ese famoso motor inmóvil. Dentro del pensamiento aristotélico, Aristóteles pensaba y decía que Dios era un Dios, ¿verdad?, que se desentendía de su creación. Una vez que Él ha creado, lo deja, dice. Pero en el fondo, para que existiese esa creación, el hombre con la razón, porque claro, estamos entrando en la filosofía, donde se insiste mucho en el aspecto de la razón, el hombre que procura llegar a explicar y que es muy bueno, ¿verdad?, porque Pedro dice justamente que hay que dar razón de nuestra fe. Pero nuestra razón llega hasta cierto punto. Nuestra razón no puede explicar todo, no llega a explicar lo infinito. Entonces, Aristóteles, ¿cómo resuelve? Y resuelve diciendo que detrás de todas las causas, porque todo es causal, ¿verdad?, hay algo que siempre está causando el siguiente movimiento. Pero no puede haber algo infinito, va al infinito, ¿verdad?, pero entonces no llegamos a entender. ¿Y cómo? Pero tiene que haber entonces un punto de inicio. Ahí está, el punto de partida. Y a ese punto de partida Aristóteles le llama Dios, pero ese Dios que se llama motor inmóvil. Así nomás él le llama, el motor inmóvil. Hay otras entidades que le llaman, por ejemplo, no sé, el demiurgo. Bueno, el demiurgo que crea, pero que después también se desentiende. Otros que le llaman el gran arquitecto, pero después que se desentiende también, no es un dios de la historia. Todos esos dioses no son, o por lo menos en sus definiciones o en sus deseos de explicar quién es Dios, no corresponden al Dios de la Biblia. Así de sencillo les digo, porque hay muchos que confunden, ¿verdad? Y dicen, no, todos los dioses luego son iguales, o sea, al final todos llegamos a Dios. Sí, todos llegamos a Dios, pero lo importante es entender en una definición de la característica de Dios en cuanto a la relación con el hombre. Eso es lo importante que entendamos. Y entonces la Biblia, por lo menos, si uno va a decir que sigue a la Biblia y tiene el elemento bíblico como elemento fundamental, aquí está lo que se llama entonces el Dios que acompaña a su pueblo. El Dios de la Biblia es un Dios no motor inmóvil, no arquitecto, que se queda ahí y se desentiende de toda la creación. Sí, ahí está, mira qué lindo Dios, ahí está. Y se manifiesta cuando uno mire en la arquitectura que Él hizo, ¿verdad? Y que dejó aquí, qué maravilla. Y entonces nos admiramos y quedamos en eso. No, el Dios de la Biblia no es ese Dios. No es solamente para contemplarlo en las maravillas. Eso al comienzo, pero después hay un proceso en la Biblia. En la Biblia nosotros encontramos un Dios que entra, que se encarna, que hace parte de nuestra esencia, que hace parte, esa es la encarnación, incarnis, ¿entienden? O sea, la Biblia en su proceso te demuestra que Dios está aquí a tu lado, que se le puede tocar, que se lo puede sentir. Y por eso es que nosotros, cuando hablamos de esta solidaridad, porque el tema principal aquí, que da el arranque, ¿verdad?, con esta escuela deuteronomista, es la solidaridad entre los miembros del pueblo de la alianza. Esta solidaridad que tiene como base nada más y nada menos que el compromiso de Dios para con su pueblo. Dios que entra en nuestra historia. Hoy, ¿qué? Lleva, se encarna. Y cuando se encarna, entonces quiere decir que a Dios lo encontramos aquí, en nuestra realidad. Lo encontramos aquí, como esencia, incluso asumiendo la condición del hombre. Entonces vamos a mirar este elemento que decíamos, un pueblo de hermanos. Nuestra preocupación que encontramos como rasgo sobresaliente del código deuteronómico es justamente la preocupación, decíamos,
por el otro. Preocupación por el otro. Por eso la primera característica entonces que Dios infunde porque Él está en medio de nosotros es la misma preocupación por el que está a tu lado, por tu próximo. Los evangelios, todos prácticamente nos hablan de una preocupación de Dios por el próximo, por el prójimo. Todo. Las parábolas, fíjense. Entonces, no sé, el buen samaritano, fíjense. Esas son preocupaciones directamente por el prójimo. Incluso ese del buen samaritano es interesante que encontramos en Lucas porque es una persona que fue asaltada. El que lo atiende después es un samaritano y ese samaritano era requete enemigo de ese judío. Y sin embargo, es él quien lo va a alzar sobre su cabalgadura. Siempre la propuesta del evangelio es una propuesta muy fuerte. Una propuesta que nos hace temblar. Es una propuesta que nos quita de nuestras casillas. Es una propuesta, ¿verdad?, que nos hace doler inmensamente en el corazón. Ahora, hay dos posibilidades. Como una señora siempre me decía, hay dos posibilidades para ahí. Que te digan sí o que te digan no. Ahora, nosotros, ante esta propuesta del evangelio, ¿qué hacemos? O te dicen sí o te dicen no. Nosotros o le decimos sí al Señor o le decimos no al Señor. La propuesta aquí es de un vaciarse interiormente. Y por eso les decía que nos pica, ¿verdad? Por dentro, nos duele por dentro. Ustedes saben lo que significa, ¿verdad? Ese orgullo que nosotros tenemos por dentro. Es como una derrota, ¿verdad?, que nosotros sentimos por dentro. Y lastimosamente, algunas veces también cuando existen muchas injusticias o cuando existen abusos de poder, porque hay muchos, incluso dentro de cualquiera de los estamentos, ¿verdad?, existen abuso de poder. El poder no solamente está entonces con la cuestión de la política, un presidente de la república, o en el ejército, con los militares, que también pueden existir y existen abusos de poder. Algunas veces los más verticalistas somos nosotros mismos, ¿verdad?, los de la iglesia, y ahí no hay tutía, ¿verdad?, y abusos de poder, pero así a rajatabla, ¿entienden? Abusos de poder, pero concretísimos. Si uno tiene que entrar, como decíamos aquí, y que te habla de los derechos humanos, imagínense, aquí te está hablando de los derechos humanos, ¿verdad? Porque el Señor siempre mira y va mucho más allá. Y te está hablando de un pueblo de hermanos, porque la preocupación por el otro, por el prójimo, es el rasgo sobresaliente del Código Deuteronomio. Y así, queridos amigos, entonces nosotros estamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Vamos a seguir reflexionando sobre esta propuesta maravillosa, ¿verdad?, dentro de este tema particular. Es un pueblo de hermanos. Y como es un pueblo de hermanos, tenemos que entender que tenemos que hacer el camino juntos. Ahora les dejo la bendición del Señor, que les bendiga, que les ayude, que nos ayude a todos y sobre todo que veamos la necesidad del otro, de ese hermano que está a nuestro lado. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñandeyara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.